Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en este domingo nubladito en Buenos Aires, con una linda temperatura, 20 grados, mucha gente, sí, mucha gente en la ciudad. Ayer era un día también que había muchísima gente y el viernes ni hablar. Bueno, así se está planteando este momento de pandemia, de cuarentena, y hablaba con gente de distintos municipios y me decía Tony de José Cepaz, acá no hay pandemia, acá no se habla del coronavirus, no hay tiempo de hablar del coronavirus. Y hoy, viendo Infobae, veía lo mismo que pasaba en La Matanza, en Martín Coronado o en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que la verdad que se viven distintas realidades, y es un poco lo que hablábamos el domingo pasado, ¿no? Cuando decíamos unas restricciones tan severas en un país con 6 millones de trabajadores en negro es muy difícil. Con las ferias en la provincia de Buenos Aires, donde te venden desde conejos hasta un litro de leche, es muy complicado. Hay que ver ese conurbano profundo que pareciera la política no lo está viendo. Y en ese sentido creo que también, y pasando a algunos de los temas de la semana, ¿no? Cada semana es un poquito más brava, cada semana la cosa se pone más difícil. Las palabras de lo que ha dicho Marcelo Longobardi esta semana, que llevó y llamó tanto la atención, ¿no? Y yo creo que al hablar hablaba de que la democracia no es para cualquier país, requiere de estándares de bienestar económico, de igualdad de oportunidades y de falta de criterio. Yo creo que Marcelo Longobardi no se refirió a eso, sino se refirió más que nada al sistema político que nos gobierna, ¿sí? Donde nos vuelan por la cabeza los bolsos de ATC o los bolsos del movimiento Evita, los velatorios donde hay gente o no hay gente, donde hay pandemia o no hay pandemia, ¿sí? Nosotros en lo familiar, en septiembre del 2019, fallecía mi querido suegro y una parte de la familia estaba del lado del cementerio y la otra parte a través de una reja. Del otro lado de la reja, una situación dantesca. Pensé que nunca la iba a vivir en mi vida y así fue, ¿no? Y eso es si contamos los fallecidos no por coronavirus, sino por efectos de la cuarentena, que hay muchísimos. Entre mis amigos hay más de 6, 7 padres, básicamente varones, que han fallecido como consecuencia de la depresión que ha causado la cuarentena. Porque venimos, claro, ahora con mi amigo Claudio Calabresi, con mi co-keeper, vamos a estar hablando un poco de educación también y de las escuelas. Claro, venimos de un año sin escuelas, venimos de un año de una cuarentena feroz que no se ha vivido en ningún país en el mundo. Pero eso ha traído unos efectos terribles para los chicos. O sea, los médicos, los psicólogos pediatras están hablando de los efectos que van a tener, no estos 15 días, el año que ya vivimos. Y lo mismo está pasando en las personas mayores. En las personas mayores que dicen, ¿cuánto me puede quedar de vida? ¿Un año, 2, 3, 5, 10? No lo sabemos, nadie tiene la vida comprada, además. Pero en los mayores la sensibilidad y las situaciones se viven de otra manera. Y el presidente de la Nación, que además nos reta y nos sigue retando, intenta retarnos y con esos retos de hacerse el más fuerte, cada vez se hace y es más débil, ¿no? Así que yo creo que Marcelo Longobardi habló de eso, ¿no? Habló de un sistema democrático que gasta muchísima guita, donde las legislaturas nacional, provinciales, los consejos deliberantes, por ejemplo, el Consejo Deliberante, el honorable Consejo Deliberante Vicente López, en el mes de abril no sesionó. No sesionó por la pandemia, por el COVID, cuando tienen un montón de vecinos, hay un montón de vecinos que están esperando lo que sanciona un consejo deliberante. ¿Sí? Seguramente usted, que vivirá en algún barrio del Gran Buenos Aires y tendrá alguna petición en el consejo deliberante de un permiso de estacionamiento, por ejemplo, porque tiene un familiar o usted mismo tiene alguna discapacidad, o por ejemplo una condonación de alumbrado, barrido y limpieza, o distintas situaciones, o habilitar un kiosquito por ventanilla, por ventana en su propia casa. Bueno, todo eso, todas esas posibles ordenanzas que dan trabajo a mucha gente, están a la espera. Y eso, desde el lugar más cómodo que tiene un concejal o un diputado, pasa. ¿Sí? Pasa porque a fin de mes
está la cajita feliz. Y no estoy hablando de la de McDonald's, estoy hablando del sueldo, obviamente, esa cajita feliz. Y lo mismo los diputados o los senadores, que tienen muchísimos asesores. Esa es la caja política de la cual creo está hablando Marcelo Longobardi. No lo conozco, nunca he hablado con él, pero creo interpretar lo que él ha querido decir, ¿no? Hablar del sistema político que nada más que sigue gastando muchísimo dinero. Y acá no se trata de que los diputados, concejales se bajen el sueldo. Acá se trata de que se achique esa caja política, de que se saquen los asesores de encima. ¿Cómo puede ser que en un consejo deliberante un concejal tenga un empleado y otro concejal tenga 30 empleados? Y lo mismo pasa en los diputados. Entonces, si hacemos las cuentas, un diputado que gana 300.000 pesos, si se descontara su sueldo, se bajara su sueldo, como por ejemplo pasó en Córdoba con los concejales, y es un 30%, son 90.000 pesos, frente a los 5 millones de pesos, o 4 o 3 millones de pesos, que nos sale al Estado cada diputado por sus asesores. Es decir, son migajas lo que un diputado o un concejal puede descontarse a la luz de los gastos que tiene en su política diaria. Tiene que alimentar la tropa, esa tropa política que lo llevó al cargo o quiere seguir en la política, porque un poco lo que hablamos con Claudio Calabresi antes de empezar el programa, ¿no? Son eternos empleados del Estado. Y hay que tomarse esos descansos, muchachos. No pueden estar en el Estado de por vida.